Queremos saludar a cada una de las personas que nos sintonizan. Mi nombre es John Lopera y me acompaña el hermano Frank de la Mota, que juntos, con la ayuda de nuestro Padre Celestial, presentaremos un programa muy importante. Pero antes de entrar de lleno a la presentación de este programa, vamos a invitar la presencia de nuestro Padre Celestial en nuestro medio a través de una oración. Oremos. Padre nuestro que moras en el cielo, santificado sea su nombre. Amén. En este día, Señor, queremos darle gracias por la oportunidad de traer su palabra. Su Santo Espíritu lo necesitamos para que el Evangelio llegue a toda nación, tribu, lengua y pueblo. Dirígenos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Nos sentimos agradecidos al Señor y a cada uno de ustedes por sintonizar este programa en esta hora. Gracias al Señor que nos da el privilegio nuevamente de poder salir al aire. Esperamos que estén bien en el nombre del Señor. Vamos a hablar de un tema muy importante que dejamos en el tintero la semana pasada acerca de la fe de Jesús. Hoy vamos a abundar en la segunda parte de este importantísimo tema, pero hoy vamos a hablar de salud también. Vamos a hablar de las notas de salud, muy importante también para nosotros como hijos de Dios, como cristianos. Debemos de cuidar nuestro cuerpo porque es templo del Espíritu Santo y debemos alimentarnos como el Señor ha prescrito en su palabra. La semana pasada comenzamos a hablar acerca de los 10 mandamientos de la buena salud. Hoy vamos a abundar en el mandamiento número 2 y el mandamiento número 3. Hermano Frank, ¿qué diría el mandamiento número 2 de los 10 mandamientos de la buena salud? Tomad cada día un baño de sol de 15 minutos. Muy importante. Génesis capítulo 1, versículo 16, dice: E hizo Dios las dos grandes lumbreras, la lumbrera mayor para que señorease en el día, y la lumbrera menor para que señorease en la noche. Hizo también las estrellas. Eclesiastés capítulo 11, versículo 7, dice el sabio Salomón: Suave, diferente es la luz, ciertamente es la luz, y agradable a los ojos del sol. La vida del aire libre es buena para el cuerpo y la mente. Es la medicina que Dios ha diseñado para la restauración de la salud. El aire puro, el agua limpia, la luz del sol y los hermosos parajes naturales son los medios para devolverle la salud al enfermo. En armonía con la naturaleza, el acto de recostarse a la luz del sol y bajo la sombra de los árboles es más valioso que la plata y el oro para el enfermo. Si deseáis que vuestros hogares sean agradables y acogedores, iluminados con aire y sol, quitad las pesadas cortinas, abrid las ventanas y las celosías y disfrutad de la luz del sol, aun a costa del calor de las alfombras. Los preciosos rayos del sol pueden descolaborar vuestras alfombras, pero darán un calor saludable a las mejillas de vuestros hijos. Muy importante. O sea que muchas personas, en otras palabras, lo que usted está mencionando, muchas personas temen a abrir las ventanas porque el sol va a descolorear las alfombras de sus hogares, pero yo creo que eso es muy importante. Estuvimos hablando precisamente de eso la semana anterior, la importancia de abrir las ventanas de nuestros hogares. Yo sé que nosotros aquí en este estado donde nosotros transmitimos este programa, el verano es un poquito fuerte durante los meses de verano, pero aprovechar esas horas de la mañana tempranito, cuando apenas está saliendo el sol, donde no hay tanto calor todavía, de abrir las ventanas de nuestros hogares para que entre aire fresco y así pueda ventilar la luz solar, el aire fresco de afuera de la mañana pueda ventilar nuestros hogares. El mandamiento número 3 de los 10 mandamientos de la buena salud es: te abstendrás de todo lo que pueda causar algún perjuicio a la salud física y mental. Muy importante, tengan presente bien estos mandamientos. En 1 Corintios capítulo 10, versículo 23 dice: todo me es lícito, dijo el apóstol, pero no todo conviene. Todo me es lícito, pero no todo edifica. Así como nuestros primeros padres perdieron el Edén por complacer el apetito, nuestra única esperanza de reconquistar el Edén consiste en dominar firmemente el apetito y la pasión. La abstinencia en el régimen alimenticio y el dominio de todas las pasiones conservarán el intelecto y darán un vigor mental y moral que capacitará a los hombres para poner todas sus propensiones bajo el dominio de las facultades superiores, para discernir entre lo bueno y lo malo, lo sagrado y lo profano.
Todos los que tienen un verdadero sentido del sacrificio hecho por Cristo al abandonar su hogar del cielo para venir a este mundo a fin de mostrar al hombre por su propia vida cómo resistir la tentación, se negarán gozosamente a sí mismos y resolverán participar de los sufrimientos de Cristo. Muy importante, la intemperancia, hermano Frank, y hermanos que nos escuchan, en el comer, es a menudo causa de enfermedad. Y lo que más necesita la naturaleza es ser aliviada de la carga inoportuna que se le impuso. En muchos casos de enfermedad, el mejor remedio para el paciente es un corto ayuno, que omita 1 o 2 comidas, para que descansen los órganos rendidos por el trabajo de la digestión. Y estamos viviendo en una sociedad, hermano Fran, que lo que más se promueve, bien sea en la televisión o a través de otros medios de comunicación, es prácticamente la comida. Sí. La comida es un bombardeo constante de la comida. Entonces el ser humano lo único que piensa es en comer y en comer. Muchas veces el seguir durante algunos días una dieta de frutas ha proporcionado gran alivio a personas que trabajaban intelectualmente, y un corto periodo de completa abstinencia seguido de un régimen alimenticio sencillo y moderado ha restablecido al enfermo por el solo esfuerzo de la naturaleza. Un régimen de abstinencia por 1 o 2 meses convencerá a muchos pacientes de que la sobriedad favorece la salud. Ojalá que las personas que nos están escuchando en esta hora tomemos en cuenta estas cosas, porque muchas personas viven para comer, pero no comen para vivir. Y eso es lo más importante. Pensemos bien en eso. El alimento es prácticamente la medicina del cuerpo humano. Si ustedes no lo sabían, mis queridos amigos y hermanos que nos están escuchando en este momento. Y es por eso que nosotros estamos haciendo un llamado, porque como dice la Escritura en 1 Corintios 3:16, habla de que nosotros somos templo del Espíritu Santo. O sea, nuestros cuerpos somos templo del Espíritu Santo y tenemos que darle un buen mantenimiento a este cuerpo. ¿Por qué no leer el texto, ya que lo estamos mencionando? Pero me gustaría leerlo de la palabra de Dios para beneficio de las personas que nos están escuchando. Es 1 Corintios capítulo 3, versículo 16, dice: ¿no sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Dice el versículo 17, estoy citando 1 Corintios 3, si alguno destruyera el templo de Dios, Dios le destruirá a él, porque el templo de Dios, el cual sois vosotros, santo es. Amén. Tal vez en programas futuros, hermano Frank, vamos a estar abundando un poco más en cuanto al templo, el cuerpo, que es el templo, es la morada del Espíritu Santo. Y es por eso que es importante que nosotros le demos buen mantenimiento a nuestro cuerpo, porque en nuestros cuerpos mora el Espíritu Santo. Y el Señor desea que nuestros cuerpos sean cuerpos saludables para que nosotros podamos honrar y glorificar el nombre de Dios. Amén. Esta fue la parte de la salud, una pequeña gota de salud, antes de entrar lo que es al tema crucial de esta mañana, que es la fe de Jesús, parte 2. Nuestro versículo lema de este programa se encuentra en 1 Tesalonicenses capítulo 2, versículo del 4 al 6, que dice el apóstol Pablo: sino que según fuimos aprobados por Dios para que se nos confiase el evangelio. Qué responsabilidad tan grande, hermano Frank, nosotros tenemos ante Dios, número 1, ante esta vasta radio escucha que nos están sintonizando en esta hora, la responsabilidad que se nos ha confiado Dios del evangelio. Así hablamos, sigue diciendo el apóstol, no para agradar a los hombres, sino a Dios, que prueba nuestros corazones, porque nunca usamos de palabras lisonjeras, como sabéis, ni encubrimos avaricia, Dios es testigo, ni buscamos gloria de los hombres, ni de vosotros, ni de otros, aunque podíamos seros carga como apóstoles de Cristo. Hay dos potencias en juego. Por una parte, Satanás obra con todas sus fuerzas para contrarrestar la influencia de la obra de Dios. Por otra parte, Dios obra por medio de sus siervos para llamar a los pecadores al arrepentimiento. ¿Quién prevalecerá? Satanás, sabiendo que le queda poco tiempo, ha descendido con gran poder y obra para todo engaño e injusticia sobre los que perecen. Usa todo agente disponible a fin de prevenir que las almas vengan a la luz. Muy importante, y es por eso que nosotros
estamos haciendo un llamado a cada una de las personas que sintonizan este programa cada semana de que mantengan siempre papel y lápiz disponible a sus manos. ¿Por qué? Porque nosotros estamos leyendo de la palabra de Dios y cada uno de estos textos es el deber de ustedes, a la luz de la palabra de Dios, estudiarlos y escudriñarlos en sus respectivas Biblias, para que ustedes puedan darse cuenta que lo que aquí se presenta a través de estos micrófonos cada semana es un así dice Jehová. Apocalipsis capítulo 14, versículo 12 dice así: aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen la fe de Jesús. Hermosas palabras. ¿Qué es la fe de Jesús? De eso estuvimos hablando o comenzamos a hablar el programa anterior y hoy vamos a continuar. Estudiamos 8 características. Hermano Frank, usted recordará, hoy vamos a hablar de la característica número 9. ¿Qué es la fe de Jesús? ¿Por qué? Porque Juan, el apóstol allí en la isla de Patmos, el que escribió el libro de Apocalipsis o Revelación, dijo, o el Señor le mostró a un remanente en el tiempo del fin, y ese remanente tiene 2 características muy importantes de acuerdo a ese versículo 12 que usted acabó de leer. Tiene la paciencia de los santos, número 1, guardan los mandamientos de Dios, número 2, y otra tercera característica, tienen la fe de Jesús. La semana pasada preguntamos, ¿qué es la fe de Jesús? Bueno, vamos a la característica número 9, el papel de las obras, óigalo bien, no es salvarnos, sino mostrarnos la presencia de una fe viva en nosotros, una fe que obra por amor. El apóstol Santiago dice en el capítulo 2, versículos 17 y 26, así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma, porque como el cuerpo sin espíritu está muerto, así también la fe sin obras está muerta. Muy importante, hay muchas personas que hablan de la fe, pero hay veces que no se mencionan las obras, aunque ya lo mencionamos, porque así lo dice el apóstol Pablo en Gálatas 5:6, porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale algo, ni la incircuncisión, sino la fe que obra por el amor. El deseo de llevar una religión fácil que no exija luchas, ni desprendimiento, ni ruptura de las locuras del mundo, ha hecho popular la doctrina de la fe. Y de la fe sola. Pero el testimonio de la palabra de Dios se opone a esa doctrina seductora de la fe sin obras. No es fe pretender el favor del cielo sin cumplir las condiciones necesarias para que la gracia sea concedida. Muchas personas, hermano Frank, solamente pretenden creer de que por el hecho de que ellos creen en Dios serán salvos, pero nosotros entendemos que la Biblia está llena de promesas, pero todas las promesas que están en la palabra de Dios son condicionales. Es presunción, pues la fe verdadera se funda en las promesas y disposiciones de las Sagradas Escrituras. Nadie se engaña a sí mismo creyendo que pueda volverse santo mientras viole premeditadamente uno de los preceptos divinos, o sea, uno de los mandamientos de Dios. Sí, son muchos los que no comprenden la relación que existe entre la fe y las obras, hermano John. Dicen, cree solamente en Cristo y estarás seguro. Salvo siempre salvo. Si tienes necesidad no hay necesidad de guardar la ley. Dicen muchos. Sí, pero la verdadera fe se manifiesta mediante la obediencia. Es muy importante. Cristo obedeció los mandamientos de su Padre en San Juan capítulo 15 versículo 10, o sea, es nuestro ejemplo. Un pecado cometido deliberadamente acalla la voz atestiguadora del Espíritu Santo y separa al alma de Dios. Cristo dijo a los judíos incrédulos, si fueseis hijos de Abraham, las obras de Abraham haríais, de acuerdo a Juan 8:39. Y tocante al Padre de los fieles, el Señor declara, por cuanto oyó Abraham mi voz y guardó mi precepto, mis mandamientos, mis estatutos y mis leyes, de acuerdo a Génesis capítulo 26 y el versículo 5. Hermano Frank, todos estos hombres del Antiguo Testamento, estos patriarcas, los apóstoles en el Nuevo Testamento, todos estos hombres tuvieron una fe inquebrantable en Dios, pero fueron hombres fieles y obedientes al Señor. O sea que esa fe y las obras van juntas, no pueden separarse la una de la otra. El enemigo siempre ha querido separar la fe de las obras, porque como dice el apóstol Santiago, usted lo acabó de citar en Santiago 2, 17 y 26, una fe sin obra es una fe muerta.
Y eso es lo que el enemigo quiere hacerle creer al mundo religioso hoy, de que solamente es creer en Jesús y eso es suficiente. Creer en Jesús, pero seguimos viviendo una vida de pecado. Creer en Jesús, pero seguimos violando los mandamientos de Dios. Creer en Jesús, pero seguimos viviendo la vida como la vive el mundo. Y eso no es así, mis queridos hermanos. Tiene que haber un cambio en nuestras vidas. Inclusive el apóstol Juan, que se caracteriza y habla minuciosamente siempre sobre el amor, dice, pues este es el amor a Dios, que guardemos sus mandamientos, y sus mandamientos no son grabados. Primera de Juan capítulo 5 versículo 3. Muy importante, así que esa característica que nosotros acabamos de mencionar, la número 9, es muy importante que la tengamos en consideración, que pensemos en ella, por favor, porque el Señor va a recompensar en el tiempo del fin, va a recompensar la fe de sus hijos fieles, pero va a ser una fe, como dice el apóstol Santiago, que lo acabamos de leer en Gálatas 5:6, va a ser una fe que obra, ahí está, obra por el amor. Y esa fe, hermano Lopera y hermanos oyentes que nos escuchan, nos permiten aceptar la advertencia de Dios y prepararnos para lo que viene. Sería la característica número 10. Vamos a ver qué nos dice el libro de Hebreos, el capítulo 11 y el versículo 7. Un versículo muy conocido por nosotros. Por la fe, Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de las cosas que aún no se veían, con temor preparó el arca en que su casa se salvase. Y por esa fe condenó al mundo y fue hecho heredero de la justicia que viene por la fe. Hebreos capítulo 11, versículo 7. Hermoso versículo. Ustedes saben, mis queridos hermanos, que en los tiempos de Noé, antes de que viniera el diluvio, no llovía en la tierra. O sea, este hombre, podemos decir que era un hombre de fe. Este hombre, cuando fue advertido por Dios de las cosas que no se veían todavía, porque nunca había llovido en la tierra antes del diluvio, entonces Noé comenzó a preparar el arca para que su casa se salvase. Ahí está la fe y las obras juntas. Noé, mis queridos hermanos, no simplemente creyó en la advertencia de Dios y se fue para su casa y se sentó y se empezó a orar y a darle gracias a Dios por esa advertencia y se quedó prácticamente inmóvil y no hizo absolutamente nada al respecto. No, este hombre comenzó a obrar de acuerdo a esa fe que él tenía en la palabra que Jehová le había dicho. Comenzó a edificar un arca. Pero ¿cómo es posible que este hombre comience a edificar un arca cuando no había llovido nunca? Esto es prácticamente, hoy, esto sería una locura. Claro. Por eso es que a este hombre, en ese entonces, su generación, la generación antediluviana, lo veían a él como un hombre loco. Este hombre está loco, haciendo un barco de esta magnitud para meter ahí animales y para meter a todo el que quiera entrar allí. ¿Y dónde va a flotar este barco si no hay agua? Aquí no ha caído ni una gota de agua. Este hombre tiene que estar loco. Pero esa fe de Noé, esa fe verdadera, lo llevó a él a obrar y a creer en la palabra de Dios. Y el mismo Jesús nos dice que esa es la fe que necesitamos hoy en día en el tiempo del fin. En Lucas capítulo 17, versículo 26, nos dice el Señor Jesús, como en los días de Noé, así también será en los días del Hijo del Hombre. Es muy importante, o sea que nosotros tenemos que desarrollar una fe que nos va a ayudar a prepararnos para lo que viene. Hermano Frank, o sea, las advertencias de lo que viene ya están escritas en la palabra de Dios. No hay excusa. No hay excusa. Nosotros tenemos que desarrollar una fe y empezar a obrar de acuerdo a esas advertencias. Es exactamente lo mismo que ocurre aquí en el estado donde nosotros transmitimos. Cuando viene un huracán, los meteorólogos, los medios de comunicación, la televisión, la radio, etcétera, etcétera, advierten y dicen, viene un huracán y va a golpear las costas de la Florida aproximadamente en 3 días. Este huracán es categoría 1, categoría 2, independientemente de la categoría que sea. Las personas le advierten a través de los medios de comunicación al público de que vayan y compren agua, que compren linternas, que compren baterías, que compren comida que no se dañe, etcétera, etcétera. ¿Y qué hacen las personas? A veces la ignoramos. Hermanos, no podemos ignorar estas advertencias. El libro de Lucas, el capítulo 21, versículo 28 y versículo 32 al 36 nos dice, cuando estas cosas comiencen a suceder, óigalo bien, erguíos, dijo Jesús, y levantad vuestra cabeza, porque vuestra redención está cerca. ¿Qué cosas, hermano Fran? Las señales del tiempo del fin. Dice que tenemos que levantarnos, no podemos quedarnos sentados, no podemos quedarnos inmóviles, no podemos quedarnos con los brazos cruzados y no hacer absolutamente nada.
Ahí donde viene la fe y las obras. El cielo y la tierra pasarán, dice el versículo 33, pero mis palabras no pasarán. Mirad también por vosotros mismos. Esto es una advertencia de Jesús, que vuestros corazones no se carguen de glotonería y embriaguez y de los afanes de esta vida, y venga de repente sobre vosotros aquel día. Ese día, hermano Fran, va a venir de repente como ladrón en la noche, como dice el apóstol Pedro, sí, sobre la gran mayoría, porque no estuvimos preparados, porque desechamos las advertencias que estaban escritas en la palabra de Dios. No como Noé, que hizo todo lo contrario. Noé recibió un mensaje directo de Dios y le dijo: Noé, prepara tu casa, prepara tu vida, porque viene un diluvio. Y prepara un arca, y eso fue exactamente lo que este hombre hizo. Dice el versículo 35 de Lucas 21, porque como un lazo vendrá sobre todos los que habitan sobre la faz de la tierra, o de toda la tierra. Velad pues en todo tiempo, orando que seáis tenidos por dignos de escapar de todas estas cosas que vendrán, y de estar en pie delante del Hijo del Hombre. Hermosas palabras de advertencia. Estas son palabras de Jesús. Vamos a la característica número 11 de lo que es la fe de Jesús. La fe de Jesús será necesaria, escuchen bien, en los últimos días para prevenir que nos apartemos de la verdad. Muy importante esa característica, hermano Fran. Vamos a ver qué nos dice Primera de Timoteo capítulo 4 y el versículo 1. Pero el Espíritu dice claramente que en los postreros días algunos se apartarán de la fe, escuchando a ese espíritu de engañadores y doctrina de demonio. Primera de Timoteo capítulo 4 versículo 1. Muy importante. Muchas personas en los postreros dice la Biblia que apostatarán. ¿De qué cosa? De la fe. Podrán todavía estar en una iglesia, podrán todavía asistir a una iglesia. Esto no tiene nada que ver con el texto que estamos citando. Dice que van a apostatar, o sea, se van a apartar, le van a dar una espalda a la fe. ¿Cuál fe? La fe de Jesús, lo que estamos hablando ahora. Muchos van a perder esa fe. En Lucas, el capítulo 18, óigalo bien, versículo 8, Cristo mismo hizo una pregunta: pero cuando venga el Hijo del Hombre, ¿hallará fe en la tierra? Es una pregunta para que nosotros meditemos en ella, por favor. Vamos a la característica número 12 de lo que es la fe de Jesús. Los ataques más fuertes de Satanás contra los hijos fieles de Dios se verán más marcados en los últimos días. Necesitamos colocarnos, escuchen bien, no alguna, toda la armadura de Dios, y la fe de lo que estamos hablando ahora mismo es uno de esos componentes. Hermoso pensamiento. Si no tenemos la armadura de Dios, vamos a ser presa fácil del enemigo, vamos a sucumbir ante las tentaciones de Satanás. Y esa armadura, hermano Fran, usted lo ha dicho, parte de esa armadura la encontramos en Efesios capítulo 6, versículo 16. Dice el apóstol Pablo: sobre todo, tomad el escudo de la fe, con que apagáis todos los dardos de fuego del maligno. Exacto, o sea, para poder apagar los dardos de fuego que nos lanza Satanás, tenemos que tener el escudo. Cuando los guerreros, cuando los soldados en los tiempos bíblicos y en los tiempos antiguos salían a esas grandes batallas, uno de esos componentes de esa armadura que ellos tenían era el escudo. El escudo no podía faltar. En Santiago capítulo 2, versículos 17 y 18 nos dice: así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. Pero alguno dirá: tú tienes fe y yo tengo obras. Muéstrame tu fe sin tus obras y yo te mostraré mi fe por mis obras. Hermano Fran, yo quisiera hacer un comentario. A veces nosotros tendemos a desanimarnos fácilmente cuando el enemigo nos acosa, cuando nos tienta, cuando caemos en desánimo tal vez. Muchos caen en depresión tal vez. Nos desanimamos fácilmente cuando estamos pasando por alguna prueba. Pero la fe en este caso es muy importante. Si nosotros perdemos la fe en Dios, decíamos la semana pasada en Hebreos 11:6, sin fe es imposible agradar a Dios. Ahí es cuando nosotros tenemos que desarrollar la fe en Dios. Tenemos que desarrollar esa fe de Jesús. Como decíamos la semana pasada, en medio de la tormenta, la barca hundiéndose, pero Jesús dormía. Tenemos que hablar de fe. Tenemos que vivir esa fe, hermano John. Tenemos que practicarla para que crezca, para que os aumente la fe. Ejerciendo esa fe viviente, creceréis hasta ser hombres y mujeres fuertes en Cristo Jesús. Yo sé que muchas personas en este momento que tal vez no sintonizaron el programa de la semana pasada, porque leímos el texto, se estarán preguntando: pero ¿cómo yo puedo lograr tener más fe? ¿Cómo puedo acrecentar o aumentar mi fe?
La palabra de Dios, nosotros lo leímos la semana pasada, la fe es un don de Dios y Dios le da a cada uno de nosotros, nos da una medida de la fe, número 1. Y número 2, de acuerdo a Romanos 10:17, dice, la fe viene por el oír la palabra de Dios. Pregunto, hermanos radio escuchas que nos están sintonizando en esta hora, ¿cuándo fue la última vez que ustedes abrieron sus Biblias? ¿Cuándo fue la última vez que tú leíste la palabra de Dios? Si tú quieres tener una fe fuerte, si tú quieres que tu fe aumente, si tú quieres que tu fe crezca, que se fortalezca, tenemos que dedicar tiempo al estudio de la palabra de Dios, hermano Fran. Sí, gracias, Lopera. El punto número 13 también es muy importante porque la palabra de Dios nos muestra en Daniel capítulo 12 y versículo 1 que el pueblo de Dios y el mundo va a venir un tiempo de angustia. Terrible, así es. Y la característica número 3 dice que la fe de Jesús jugará un papel muy importante durante el tiempo de angustia, justo antes del regreso del Señor Jesús a la tierra. De eso se habla muy poco hoy en día, del tiempo de angustia en el mundo cristiano, hermano Lopera. Sí, porque las personas piensan de que eso le mete miedo a la gente, porque nadie quiere hablar de cosas que traigan miedo a la gente. La gente cuando quiere escuchar una noticia, quiere escuchar noticias que le agraden, que sean noticias, buenas noticias. A nadie le gusta oír malas noticias, pero está en la palabra de Dios. Pero la palabra de Dios habla de eso. Daniel capítulo 12, versículo 1. Nosotros no podemos evitar mencionar esto que está escrito en una así dice Jehová. Pues entonces nosotros no seríamos personas que estaríamos predicando el evangelio tal y cual está escrito. La Biblia dice que viene un tiempo de angustia sobre todo el planeta Tierra, cual nunca ha habido desde la fundación del mundo. Y es por eso que nosotros necesitamos desarrollar una fe hoy que tal vez no poseemos. Necesitamos desarrollar una fe de Jesús, una fe que nos aferremos a las promesas de Dios. Y es por eso que tenemos que leer, tenemos que escudriñar las Sagradas Escrituras. Porque cuando tú estudias las Escrituras, cuando tú lees esa palabra de Dios, esas promesas están latentes en tu vida, en tu corazón, y esas son las que te van a llevar de la mano cuando estés pasando por el tiempo de prueba, de angustia, de tribulación. Primera de Pedro, capítulo 1, versículos 7 al 9 dice, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero, se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra, cuando sea manifestado Jesucristo, dice el versículo 8, a quien amáis sin haberle visto, en quien creyendo, aunque ahora no lo veáis, os alegráis con gozo inefable y glorioso, obteniendo el fin de vuestra fe, óigalo bien, que es la salvación de ¿qué cosa? De vuestras almas. Hermano Fran, es muy importante este texto. ¿Por qué? Porque dice el apóstol que nuestra fe va a ser probada por el fuego. ¿Y cuál es el fuego? El fuego de la tribulación y de la prueba, hermano radio escucha. El Señor, a través de Juan el Bautista, cuando Juan el Bautista, las personas llegaban a su bautismo, en Mateo capítulo 2, capítulo 3 diría, Juan le dijo unas palabras muy importantes a esas personas que llegaban. Yo os bautizo con agua, pero detrás de mí viene uno que los va a bautizar con el Espíritu Santo y con fuego. Muy importante. En los tiempos de apuro y angustia de lo que estamos hablando hoy en día, que nos esperan, requieren una fe capaz de soportar, escuchen bien, el cansancio. Número 1. La demora. Número 2. Y el hambre. Número 3. Una fe que no desmaye a pesar de las pruebas más duras, de las que ni siquiera conocemos. Así es. El tiempo de gracia, que es el que estamos viviendo ahora, le es concedido a todo a fin de que se preparen para aquel momento. O sea, tenemos una salida para este asunto. Hermano Fran, pero el enemigo nos invade con un sinnúmero de entretenimientos hoy modernos. ¿Por qué? Porque quiere robarnos el tiempo que Dios desea que tú le dediques a estudiar su palabra, para que tu fe pueda fortalecerse, para que pueda crecer. Por eso cuando nosotros pasamos por una prueba, por muy sencilla que sea, nos sentimos abatidos. Nos desanimamos fácilmente. Pensamos que Dios nos ha abandonado. ¿Por qué? Porque nuestra fe languidece, hermano radio escucha, porque no dedicamos tiempo al estudio de la palabra de Dios. No dedicamos tiempo a la oración. No nos fortalecemos a través de esas poderosas promesas que están allí encerradas en ese sagrado libro.
Y el tiempo de gracia no es para siempre, va a tener un límite también. Correcto, cuando Cristo se levante, Miguel se levante, se va a cerrar el tiempo de gracia. Ahora es el tiempo para que nosotros volvamos nuevamente a las sendas antiguas. En el libro de Daniel hay una historia muy importante, muy interesante. Le exhortamos a los hermanos Radio Escucha que puedan leer ese capítulo 3 del libro de Daniel, pero solamente vamos a citar los versículos del 4 hasta el 6. Y dice: y el pregonero anunciaba en alta voz: mándese a vosotros, oh pueblos, naciones y lenguas, que al oír el son de la bocina, de la flauta, del tamboril, del arpa, del salterio, de la zampoña y de todo instrumento de música, os postréis y adoréis la estatua de oro que el rey Nabucodonosor ha levantado. Y cualquiera que no se postre, este era el edicto, y adore, inmediatamente será echado dentro de un horno de fuego ardiente. Hermano Fran, en otras palabras, no había apelación. No había que usted iba a ser llevado ante el juez, iba a contratar un abogado para que su abogado apelara en su caso. Si usted no obedecía el edicto del rey Nabucodonosor en aquel entonces, si no se postraba y adoraba esa imagen, usted era digno de muerte. Pero hubieron 3 jóvenes hebreos que demostraron su fe. Ahí está la fe que obra. La fe simplemente no es creer en Cristo. Los jóvenes hebreos pudiesen haber postrado en ese momento y hubiesen dicho: yo creo en Dios, pero yo voy a obedecer el edicto del rey porque estamos en un país extranjero y hay que obedecer las leyes del país. Y total, estamos lejos de nuestra familia, hermano Fran. El pastor de la iglesia no me está mirando, ni tampoco mi familiar y mis seres queridos. Así que yo no creo que Dios le importe que yo medio me arrodille y haga un acto de adoración, aunque nosotros, decían, esto es una forma para que nosotros pensarían los jóvenes hebreos, nosotros total adoramos a Dios y no creemos en imágenes. Pero eso no fue lo que sucedió. No, son muy importantes las lecciones que vemos aquí de estos 3 jóvenes y debemos aprender de lo experimentado por ellos, los hebreos en la llanura de Durat. En esta época nuestra, muchos de los siervos de Dios, aunque inocentes de todo mal proceder, serán entregados para sufrir humillación y ultrajes a manos de aquellos que, inspirados por Satanás, están llenos de envidia y de fanatismo religioso. O sea que eso va a tener otro cumplimiento. La ira del hombre se despertará en forma especial contra aquellos que santifican el sábado del 4º mandamiento. A fin de un decreto universal, lo denunciará como merecedor de muerte. El tiempo de angustia de cual estamos hablando, que se espera al pueblo de Dios, va a requerir de una fe inquebrantable, hermano John. Así es, muy importante. Esos jóvenes hebreos se mantuvieron incólumes, se mantuvieron firmes y le dijeron al rey Nabucodonosor, lo retaron, le dijeron: sepa pues, oh rey, le dijeron esos jóvenes, que aunque nos metas a ese horno de fuego, no nos vamos a postrar, no nos vamos a doblegar ante tu edicto. Y si es la voluntad de Dios que nosotros muramos calcinados en ese horno de fuego ardiente, que así sea, pero no desobedeceremos a Jehová. Y gloria a Dios. Tener otro cumplimiento. Así es. Sus hijos deberán dejar manifiesto que Él es el único objeto de su adoración. Amén. Y que por ninguna consideración, ni siquiera de la vida misma, pueden ser inducidos a hacer la menor concesión a un culto falso. Para el corazón leal, los mandamientos de hombres pecaminosos y finitos son insignificantes frente a la palabra del Dios eterno. Obedecerán a la verdad, aunque el resultado haya de ser el encarcelamiento, el destierro o aún la muerte, hermano Fran. El que anduvo con esos jóvenes hebreos también estará con nosotros en el horno de fuego. Acompañará a sus seguidores donde quiera que estén. Su presencia constante lo consolará y lo sostendrá en medio del tiempo de angustia cual nunca fue que hubo de su nación. Ajá. Sus escogidos permanecerán inconmovibles. Amén. Satanás, con todas sus huéspedes del mal, no puede destruir el más débil de los santos de Dios. Lo protegerán los ángeles, excelto en fortaleza, y Jehová se revelará en los santos en su favor, Dios de los dioses,
que puede salvar hasta lo sumo a los que ponen confianza en Él. Así es, como otra vez la fe vuelve y resalta aquí. Correcto. Si usted lee en esa historia, en el capítulo 3 del libro de Daniel, que les exhortamos a que lo lean, esos 3 jóvenes hebreos que se mantuvieron firmes, como en los días de Sadrach, Mesach y Abednego, que era el nombre babilónico que se les había dado a estos 3 jóvenes, en el periodo final de la historia de esta tierra, mis queridos hermanos radioescuchas, el Señor obrará poderosamente en favor de aquellos que se mantengan firmemente por lo recto. Por eso hoy, hermano Frank, tenemos que desarrollar una fe que por hoy no poseemos. Sí, porque hemos sido negligentes, hemos sido descuidados, nos hemos olvidado de lo más importante en la vida de un cristiano: la comunión con Dios, la oración, el estudio de su palabra, nuestra consagración individual. Vamos a la característica número 14 porque el tiempo corre. La fe de Jesús, la perseverancia y la paciencia, una combinación que necesitamos, van a determinar nuestro éxito completo en el tiempo del fin. ¿Qué 3 cosas, hermano Fran? La fe de Jesús. Número 1. La perseverancia. Número 2. Y la paciencia. Pero Número la paciencia 3. de Jesús también. El ser humano tiende fácilmente a no perseverar. Cuando le pedimos a Dios algo y Dios no lo responde inmediatamente y en el momento que nosotros deseamos que lo responda, dejamos de perseverar en la oración. Y automáticamente la fe queda afectada. Exactamente, nos desanimamos fácilmente. Vamos a ver qué nos dice Hebreos capítulo 10, versículo 37 al 39. Dice, porque aún un poquito, óigalo bien, y el que ha de venir vendrá, y no tardará, mas el justo vivirá por fe, y si retrocediere, no agradará a mi alma. Pero nosotros, dice el versículo 39 de Hebreos 10, no somos de los que retroceden para perdición, sino de los que tienen fe para preservación del alma. Un caminar. Hermosas palabras, hermano Fran. Estas palabras nos nutren en esta mañana. Nos dicen que vale la pena seguir hacia adelante. ¿Por qué? Porque un poquito más y el que ha de venir vendrá y no tardará. Cristo Jesús viene por segunda vez en gloria y majestad a buscar a sus escogidos, a buscar a sus fieles. Perseveremos en el nombre del Señor Jesús. Un poquito más y el que ha de venir vendrá y no tardará. Característica número 15. A pesar de los tiempos difíciles que se avecinan y los cuales estamos viviendo también ahora en el horizonte, la fe de Jesús nos dará la victoria. Amén. Vamos a ver qué nos dice 1 Juan 5:4. Porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. Y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. Hermosas palabras. Ahí está la fe que obra. La fe no es simplemente creer en Dios. Tenemos que vencer. Tenemos que vencer. ¿Vencer qué? Vencer el pecado, mis hermanos. Vencer las tentaciones de Satanás. Vencer el mundo. Vencer los deseos del mundo. Tenemos que vencer. Pero esa victoria se logra a través de la fe en Cristo. Por nuestra propia fuerza, nosotros no podemos vencer, hermano Fran. Tenemos que hacer constar esto en esta hora. ¿Por qué? Porque yo sé que muchas personas que nos están escuchando en esta hora estarán pensando y estarán diciendo, es que yo he tratado muchas veces, he tratado una y otra vez y vuelvo y caigo, vuelvo y fracaso. ¿Te habrás preguntado alguna vez dónde radica el problema? El problema es que tú por tus propias fuerzas no puedes vencer. La victoria te la da Cristo Jesús. Amén. Es Cristo Jesús en ti obrando a través de la fe en Él. Es que tenemos que tener fe en Jesús. Hubieron muchos ejemplos, hermano Frank, en el Nuevo Testamento. La gran mayoría de los casos cuando Cristo sanaba a un enfermo, el paralítico que estaba enfermo, Cristo le dijo, levántate, toma tu camilla y anda y vete a tu casa. Al hombre que había nacido ciego en Juan capítulo 9, le untó barro en los ojos y le dijo, ve y lávate a la fuente. Este hombre fue y se lavó, creyó. O sea, es una fe que obra, es una fe que creer en lo que dice la palabra de Dios. Y que también vamos a tener aflicción, hermano Lopera, porque tampoco no es un asunto de color de rosa. El mismo Señor Jesús nos advirtió en Juan capítulo 16, versículo 33, y estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Amén. O sea que Cristo Jesús venció al mundo, venció las tentaciones de Satanás, venció el pecado. ¿Por qué? Porque tuvo fe en su Padre. Esa fe de Cristo era una fe
que dio frutos. Y es por eso que a pesar de los tiempos difíciles que estamos viviendo o que nos ha tocado vivir o aquellos que se avecinan, la fe de Jesús nos va a dar la victoria. Tenemos que creer en la palabra de Jesús, mis queridos hermanos. La palabra de Dios es viva y eficaz. Es como una espada de doble filo que penetra hasta lo más profundo de nuestro ser y corta. Vamos a la característica número 16. El guardar la fe de Jesús hasta el fin será nuestra garantía para el presente y el futuro, y nuestra recompensa final. Muy importante. Segunda de Timoteo capítulo 4 versículos 7 y 8 dice: he peleado la buena batalla, dice el apóstol Pablo, he acabado la carrera, he guardado la fe. Por los demás me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor, juez justo, en aquel día, y no solo a mí, sino a todos los que aman su venida. Amén. Si ustedes leen esos versículos y meditan en ellos, la Biblia es clara, nosotros no podemos equivocarnos, nosotros no podemos leer otra cosa que no esté escrito en la palabra del Señor, hermano Fran. El texto es claro, dice: he peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Pablo no dice: me he quedado con los brazos cruzados, no he hecho absolutamente nada en toda mi vida como cristiano, solamente he creído en Jesús. No dice el texto bíblico eso. La palabra de Dios dice: he peleado la buena batalla. ¿Qué batalla? La batalla contra el pecado, la batalla contra Satanás, la batalla contra las tentaciones. Tenemos que pelear esa batalla, mis hermanos. He acabado la carrera. Tenemos que correr la carrera. Tenemos que seguir corriendo, tenemos que seguir avanzando, tenemos que seguir luchando. Hay un versículo que me quisiera que usted leyera en Efesios, ahí en el libro de Efesios, lo vamos a leer, el capítulo 6 y el versículo 10 hasta el 12. El apóstol Pablo hablando de esa lucha, de esa batalla que todos nosotros los cristianos estamos enfrascados en ella en estos momentos. Por lo tanto, por los demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Haga una pausa ahí, hermano Fran. Dice ahí, está la clave para que nosotros podamos vencer. ¿Escucharon ese versículo? Dice: fortaleceos ¿en quién? En el Señor. ¿Y en el poder de quién? De su fuerza. Tú y yo no tenemos fuerza para vencer la tentación. Tú y yo no tenemos fuerza para vencer el pecado. Tú y yo, por sí solos, no tenemos fuerza para vencer nuestros defectos de carácter. El poder te lo da Cristo Jesús. Amén. El poder te lo da Jesús. Por eso dice: fortaleceos en el Señor y en el poder de ¿qué? De su fuerza. ¿Qué sigue diciendo? Vestido de toda la armadura de Dios, para que podáis estar firme contra las acechanzas del diablo. ¿Quién se tiene que vestir? Nosotros. El Señor no nos va a vestir si no queremos. Claro que no. Nosotros tenemos que coger esa armadura. Si nosotros queremos vencer, si usted quiere vencer, usted tiene que coger usted mismo esa armadura y ponerse esa armadura. Y la armadura completa, ¿no? Correcto. Porque no tenemos lucha contra sangre ni carne, sino contra principades, contra potestades, contra los gobernantes de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de la maldad en las regiones celestiales. En las regiones celestiales. Hermano Radio Escuchas, estamos enfrascados en una batalla. En esa batalla estás tú y estamos nosotros. Es una guerra espiritual. Es una guerra que hay dos poderes en pugna. Está el príncipe de las tinieblas, Satanás, con toda su hueste, y está Miguel, Cristo Jesús y sus ángeles, que están peleando por tu salvación, por mi salvación, por nuestra salvación. ¿En qué bando deseas tú estar en este tiempo en que estamos viviendo? ¿En qué bando deseas tú quedarte? ¿En el bando de Satanás o en el bando de Cristo Jesús? Hay una batalla que necesitamos pelear. Hay una carrera que necesitamos completar, que tenemos que llegar a la meta, y esa meta es la vida eterna. Pero para poder lograrla, tenemos que tener la fe de Jesús. La santificación, tal cual se entiende ahora en el mundo religioso en general, lleva en sí misma un germen de orgullo espiritual y de menosprecio de la ley de Dios, que nos la presenta como del todo ajena a la religión de la Biblia. Sus defensores enseñan que la santificación es una obra instantánea, por lo cual mediante la fe solamente alcanzan la perfecta santidad. Así, dicen: tan solo creed y la bendición es vuestra. Según ellos,
No se necesita mayor esfuerzo de parte del que recibe la bendición. O sea, no hay que hacer absolutamente nada. Entonces Pablo se equivocó cuando dijo, he peleado la buena batalla, he acabado la carrera y he guardado la fe. Noé se equivocó cuando Dios le dijo que fuera y edificara un arca. Al mismo tiempo niegan la autoridad de la ley de Dios y afirman que están dispensados en la obligación de guardar los mandamientos. O sea, que no hay necesidad de eso, ¿no? Pero ¿será acaso posible que los hombres sean santos y concuerden con la voluntad de Dios del modo de ser de Dios sin ponerse en armonías con los principios que expresan su naturaleza y su voluntad y enseñan lo que le agrada? Así es, el deseo de llevar una religión fácil que no exija luchas, ni desprendimiento, ni ruptura con las locuras del mundo, con el pecado, ha hecho popular la doctrina de la fe y de la fe sola. Pero ¿qué dice la palabra de Dios? Bueno, ya lo hemos estado citando durante el transcurso de este programa. El testimonio de la palabra de Dios se opone a esta doctrina seductora de la fe sin obras. No es fe pretender el favor del cielo sin cumplir las condiciones necesarias para que la gracia sea concedida. Es presunción, pues la fe verdadera se funda en las promesas y disposiciones de las Sagradas Escrituras. Nadie se engaña a sí mismo creyendo que pueda volverse santo mientras viole premeditadamente uno de los mandamientos de la ley de Dios. Como hemos mencionado antes, un pecado cometido deliberadamente acalla la voz atestiguadora del Espíritu y separa el alma de Dios. Si los hombres no sienten el peso de la ley moral, si se empequeñecen y tienen un poco los preceptos de Dios y violan el menor de estos mandamientos y así enseñan a los hombres, no serán estimados ante el cielo y podemos estar seguros de que sus pretensiones no tienen un fundamento alguno. Exacto, hermano Frank, queremos citar otro texto, palabras de Jesús en San Mateo, en los minutos que nos quedan para ir concluyendo este programa tan importante. Es muy importante que nosotros meditemos en esto que estamos diciendo, que usted tome nota de cada uno de estos textos bíblicos para que así ustedes puedan pensar y meditar en ellos. En San Mateo, el capítulo 5 y el versículo 17, Jesús dijo unas palabras muy importantes. Dijo, no penséis que he venido para abrogar o para anular o quitar, diríamos, la ley o los profetas. No he venido para abrogar, sino para cumplir. Versículo 18, Mateo 5. Porque de cierto os digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde pasará de la ley, hasta que todo se haya cumplido. Versículo 19. De manera que cualquiera que quebrante uno de estos mandamientos muy pequeños y así enseña a los hombres, muy pequeño será llamado en el reino de los cielos. Mas cualquiera que los haga y los enseñe, este será llamado grande en el reino de los cielos. Amén. Así que, hermano Fran, el meollo de este programa en esta hora, la fe de Jesús es una fe que obra, es una fe que tiene frutos, y los frutos de esa fe de Jesús es la obediencia a los mandamientos de la ley de Dios. Hermanos radioescuchas, espero de que nosotros meditemos en cada uno de estos pasajes bíblicos que estamos leyendo, porque en el tiempo del fin va a haber un desengaño muy grande para un grupo en especial, y lo habla también el capítulo 7 de Mateo, que vamos a leer esos textos. Mateo capítulo 7, versículo 21 hasta el 23. ¿Qué dice la palabra del Señor? No todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre, y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros? Y entonces Él declarará, nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. Esa palabrita maldad, allí en griego es anomia. Ustedes lo pueden buscar en el diccionario hebreo griego de Strong's. Y la palabra anomia, hermano Frank, hermanos radioescuchas, es violación o transgresión de la ley de Dios. O sea que esas personas que están allí, que aparecen en esos versículos que usted acaba de leer, en Mateo 7, 21 al 23, profesaron ser cristianos toda la vida. ¿Por qué? Porque dicen Señor, Señor.
No son incrédulos, no son ateos. Dicen, Señor, Señor, en tu nombre hicimos esto, en tu nombre hicimos muchos milagros, en tu nombre sacamos demonios. En fin, pero el Señor allí cuando Cristo venga les va a decir, apartaos de mí, no os conozco, o sea, no sé quién sois. ¿Por qué? Porque ustedes fueron violadores o transgresores de la ley de Dios. O sea, profesaron toda la vida, hermano Fran, una fe en Cristo, pero una fe infructífera, una fe que no los llevó a ellos a creer que era importantísimo, era imprescindible guardar los mandamientos de la ley de Dios. Hermanos Radio Escuchas, este es el llamado para nosotros. Cristo Jesús es nuestro mejor amigo. Cristo Jesús nos da la fortaleza. Él lo dijo en el libro de Juan, en el capítulo 15. Allí la parábola de la viña, allí yo soy la vid, vosotros sois los pámpanos, yo soy el tronco, ustedes son las ramas. En otras palabras, separados de mí nada podéis hacer. Nosotros podemos lograrlo todo, pero con el poder de Cristo manifestado en nuestras vidas. ¿Por qué no dejar entrar a Jesús hoy en tu vida? ¿Por qué no permitirle a que Cristo tome control de tu vida? Llevas una vida muy afanada, no tienes tiempo para estar en comunión con Dios. ¿Cuándo fue la última vez que abriste las Sagradas Escrituras y estudiaste la palabra de Dios? ¿Cuándo fue la última vez que te arrodillaste y clamaste a Dios para que te ayudara y te fortaleciera? Tienes que volver a Jesús. Apocalipsis capítulo 3, versículo 20, Él dice, he aquí yo estoy a la puerta, ¿y qué? Y llamo. Y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, yo entraré a Él y cenaré con Él y Él conmigo. Apreciados amigos y hermanos, si desean comunicarse con nosotros, escríbanos a Ministerio El Heraldo del Evangelio Eterno, P.O. Box 1333, Riverview, Florida, y el área postal 33569. También nos pueden llamar a los siguientes números de teléfono: 484-6418, 410-2145, ambos con el código de área 813. Si desean sintonizar nuestro programa radial vía internet, lo pueden hacer a través de www.lamagica1220am.net, todos los martes de 4 a 5 de la tarde, hora del este de los Estados Unidos. También pueden visitar nuestra página web www.elfuerteclamor.org. Amigos radioyentes, nos resta decirles gracias por su fiel sintonía y si Dios lo permite, será hasta la próxima semana.